Bueno, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a Gabriel Mora Betancur hoy aquí en esta actividad que vamos a hacer como parte del curso de principios de síntesis de audio de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Yo voy a presentar brevemente a Gabriel y después ya le vamos a dar la palabra. Al final vamos a dejar unos 15 minutos o 10 minutos para consultas, comentarios, ¿verdad? Y después If, que está acá presente, nos hacemos un pequeño receso y después nos volvemos a conectar. Yo te mando un mensaje, If. Bueno, Gabriel Mora Betancourt es artista multidisciplinario, investigador y escritor, cuyos trabajos explora los cruces entre imagen y sonido, magíster en investigación y creación y maestro en composición musical. Ha articulado creación y pensamiento crítico en torno a los medios audiovisuales, arte sonoro y tecnologías. Desde el 2020 escribe la columna Contencer y Resonar en la revista Sul.Cello, donde desarrolla series como Imagen y Sonido y reflexiones sobre estéticas, escucha y performatividad. Como gestor y curador, impulsa el encuentro Imagen y Sonido, centrado en propuestas interdisciplinares con música en vivo y piezas audiovisuales. Su producción artística y académica aborda la gestualidad, la relación audiovisual y la notación expandida, así como su trabajo junto al ensamble Notes en torno a partituras no convencionales. La sesión, nada más te recuerdo, Gabriel, se está grabando para subirse después al canal de la escuela. Y después de una semana de la actividad, te vamos a mandar una constancia firmada por la dirección de participación de la actividad. Entonces, te damos la palabra y adelante. Vale, Otto, muchísimas gracias. Primero, pues gracias por la invitación a Otto y a la universidad. Muchas gracias a quienes asisten a esta charla, bien sea ahora sincrónicamente o a futuro asincrónicamente. Como pueden ver en pantalla y como se anunció, el título de esta charla se llama Manufactura Sonora, que tiene que, o más bien que va vinculado directamente a la forma en la que pienso, de cierta manera, el sonido, pero en este caso concreto va vinculado a la relación con la imagen. Es decir, es un vínculo audiovisual, por ponerlo de esa manera. Sin embargo, pues creo que está bien o sería pertinente también el no solo hablar, digamos, de qué probablemente puede ser esto, sino darnos o tener un ejemplo a lo que me refiero con esto. Entonces voy a arrancar con un ejemplo breve de una obra mía, Dark Matter. Esto es simplemente un fragmento y ya continúo con la charla. Bueno, listo. Eso fue un fragmento final de esta obra, como para tener más o menos un contexto a lo que me voy a referir. Vuelvo y digo, aunque la idea de manufactura es más o más vinculada principalmente a la creación de sonido y a la interacción con el sonido, y no solo con el sonido, sino con los medios productores de sonido, por lo menos en mi práctica va directamente vinculada a también a lo que se ve o se imagina muchas veces desde el sonido o para generar el sonido. Entonces, por eso me pareció como pertinente iniciar con un ejemplo netamente audiovisual, ¿sí? Para esto, perdón, te reinicio esto.
Para esto quisiera arrancar con dos ideas generales. Una que es de Pierre Schaeffer, que se acomoda bastante bien a esta idea de la manufactura, que es en esencia, abro la cita, somos artesanos entre toda esta chatarra de madera y hojalata y las bocinas de mi bicicleta, redescubro mi violín, mi voz, busco el contacto directo con el material sonoro. ¿Mm? Entonces, ya por ahí como que se va haciendo una idea de a lo que me refiero con esto de la manufactura y a cosas con las que tal vez no voy de la mano con eso. Primero, el por qué se llama esta ponencia o esta idea de manufactura sonora, pues quería como explicarlo como para tener un contexto. Manu viene del latín manus, que quiere decir mano, y factura en realidad es el pretérito de facere, que viene de factus, que sería hecho. Entonces, en resumen, a lo que se refiere esto de manufactura sonora sería hecho a mano. Sin embargo, posteriormente, esta idea de la manufactura se vincula a otro tipo de, o sea, no solo a lo humano y a lo hecho a mano, sino que se incluye la máquina o la maquinaria. ¿Mm? En nuestros días, pues también podríamos pensar desde los objetos digitales, por ponerlo de esa forma. Y bueno, eso va a ser pertinente a futuro con lo que voy a ir abordando durante la charla. A lo que no me refiero con la manufactura o a veces con lo que se vincula muchas veces también como fabricación, no es a una producción en masa sonora o a una producción, digamos, continua y como sin ningún tipo de reflexión. De hecho, creo que a lo largo de la charla, o espero que a lo largo de la charla, se pueda evidenciar eso. Pero lo que sí me interesa es la interacción que hay entre la producción humana y la máquina o el medio digital. Por eso decidí, después de pensarlo mucho, llamarlo así manufactura. Sin embargo, pues hay que ser sinceros o hay que ser honestos. Esto está muy vinculado a la producción en masa, pero no quiero hacer referencia a eso. No se trata precisamente como de andar generando sonidos porque sí o por cumplir fechas o cosas así por el estilo, sino que en realidad a lo que se refiere es precisamente a la relación del ser humano, perdón, con las máquinas o a su interacción. Para esto bueno, pido disculpas a todos. Para esto me baso en ciertas ideas, principalmente filosóficas. Aquí tomo la idea de individualización, que en realidad es tomada de un filósofo francés, Simon, Simondón, pero en este caso Yukhui hace una breve como explicación a lo que se refiere a la individuación que quisiera que tuviéramos en cuenta. Entonces, abro cita. En términos de pensamiento, la individuación no implica individualidad personal o algún tipo de autenticidad de la persona individual. Por el contrario, el pensamiento siempre corre el riesgo de convertirse en lo otro. Este devenir otro es un proceso perpetuo entre los dos polos del idiota y el monstruo. Idiota, de la raíz griega idios, significa privado y propio de uno mismo, mientras que el monstruo es vulnerable a procesos de mutuación en virtud de la contingencia y el error. Es entre estos dos polos que el pensamiento tiene que elegir su propio camino e individuarse para alcanzar su singularidad y, por tanto, su diversidad. Cierro la cita. Esto es interesante porque también tiene que ver con esta idea que menciono mucho de la manufactura, sobre todo en el sonido, y es precisamente esto de la individuación o la individualización. Y es precisamente cómo llega uno o cómo se llega, digamos, al sonido que se quiere obtener, al sonido que se está buscando y por qué se está buscando, ¿sí? Esto en realidad se hace en gran medida por algo que menciona Yuk Huya acá, que es la contingencia y el error. Entendiendo la contingencia como eso inesperado, como todas estas cosas aleatorias, el caos o la estocástica, si lo vemos desde el lado de Xenakis, pero cómo se empieza a concretizar o a especializar hacia lo que uno quiere. Eso exactamente pasa también con las máquinas. En un principio pueden ser muy abiertas y muy versátiles a diferentes cosas. De hecho, eso se puede ver con los automóviles. Antes un automóvil si se varaba se podía prender empujado y todo. Pero a medida que se empiezan a especializar, como por ejemplo ahora los autos cada vez más computarizados, es más difícil que se puedan, digamos, hacer este tipo de cosas para que funcionen. Sin embargo,
reducen el gasto de gasolina o son eléctricos o son híbridos o cosas así por el estilo. Volviendo aquí a la idea del sonido, también se puede decir que pasa algo similar en el sentido de cómo nos aproximamos a veces al sonido mismo o al productor de sonido y cómo esas contingencias, ¿sí? Esos errores que a veces se van dando o esa experimentación, bien sea con el objeto concreto o bien sea con el sonido en sí mismo, nos van generando ideas para llegar a un punto en esencia del que queremos alcanzar, a ese punto sonoro que queremos lograr de una u otra forma. Pero vuelvo y digo, en este caso no es solo el sonido, aunque claro que el sonido empieza a servirnos de guía, sino que en esencia también es la interacción con todos los medios que tenemos a disposición. Tradicionalmente, desde la composición, pues podía ser un instrumento, pero también, ¿qué es un instrumento? Desde mi punto de vista, un instrumento para mí es un objeto cuyo fin es sonar. Y pues bueno, desde ese punto de vista cualquier cosa puede ser un instrumento, porque lo que tenemos a nuestro alrededor son objetos y si los utilizamos con el fin de hacerlos sonar, pues todo en esencia tiene esa facilidad de ser un instrumento sonoro. Y no solo digamos este tipo de objetos como pueden ser, no sé, este tipo de cositas, sino precisamente qué pasa con los objetos que hoy en día en nuestra época llamamos digitales. ¿Qué pasa si la función que le damos a esos objetos es precisamente la de hacerlos sonar, la que precisamente suenen? Y eso nos va a llevar a un recorrido bastante interesante con estos problemas de la técnica y del medio, que pues que la idea es abordarlos desde precisamente esta idea general que es la manufactura, ¿sí? Vinculada directamente al sonido. Y eso nos lleva precisamente a lo que les hablaba de la interacción con los objetos y todo esto, a otra idea que ahora sí es propiamente de este señor, Gilbert Simondon, que es las funciones superabundantes. Y tiene mucho que ver con lo que mencionaba precisamente respecto a los objetos o respecto a lo que es un instrumento o lo que podríamos considerar de alguna manera un instrumento o no. En este caso lo quiero dejar directamente con las palabras de Simondon. Entonces, abro cita. Así, la invención aporta una ola de condensaciones, de concretizaciones que simplifican el objeto, encargándose cada estructura de una pluralidad de funciones. No solamente las funciones antiguas son conservadas y mejor cumplidas, sino que, que la concretización aporta también, además de las propiedades nuevas, funciones complementarias que no habían sido buscadas y que se podrían llamar funciones superabundantes que constituyen la clase de un auténtico advenimiento de posibilidades que llegan a añadirse a las propiedades esperadas del objeto. Por este aspecto amplificante, la invención es ocasión de descubrimiento en materia técnica, pues las propiedades del objeto superan las expectativas. Cierro cita. Entonces, con esto que nos dice Simondon, a partir de ese concepto que tiene de funciones superabundantes, creo que de una u otra forma deja bien claro a lo que me refiero, o espero que así sea, con esta exploración, o este investigar, o este descubrir ese objeto que vamos a utilizar para producir sonido, ¿no? Me refiero a que probablemente el objeto fue diseñado con un fin específico, puede ser, ahorita de hecho les voy a mostrar unos ejemplos, puede ser, digamos, el fin específico borrar, ser un borrador, pero cómo a partir de esas funciones superabundantes el borrador se puede convertir en otra cosa, se puede convertir en un objeto o en un productor de sonido y cómo ese sonido que produce de pronto el borrador lo puede utilizar para otros fines, ¿sí? Entonces, probablemente quien diseñó el borrador, y estoy hablando del borrador porque ahorita les voy a mostrar eso, no tenía en mente que esto podía ser un instrumento sonoro o que se iba a utilizar con ese fin, sino que el fin con el que fue diseñado y el que se buscó, pues era precisamente borrar algo, ¿sí? Borrar un trazo, borrar una ilustración, borrar lo que sea. ¿M? Pero llegan otras personas como yo y como seguramente ustedes que buscan o ven posibilidades extra
que no están concebidas en el propio objeto o en la creación del objeto, pero que no quiere decir que no sean útiles o que no puedan, digamos, tener una capacidad artística para ser explotada o para ser utilizada. Desde ese punto de vista, vale la pena también preguntarse si, en este caso, el borrador es un objeto sonoro, o en el término no de Schaffer, sino que es un objeto que suena, de lo que mencionaba antes sobre lo que podría ser un instrumento, si queremos llamarlo así, o una fuente sonora. ¿M? Entonces eso es algo que pasa constantemente. A veces se crean objetos que están pensados con un fin determinado, pero que a veces no se tiene en cuenta la interacción de los usuarios con el objeto y ese objeto termina produciendo otros tipos de funciones para las que en efecto no fueron concebidos o diseñados. Pero claramente también tiene que ver mucho con esta inquietud, con el estarse preguntando cosas y con a veces tener una mente tal vez inquieta o ingenua también si se quiere, y es el estar preguntándose qué pasaría si, qué pasa si hago esto, qué pasa si combino estas cosas o si a esta fuente le hago este proceso o cosas así por el estilo. Pero en realidad por eso mencionaba antes esta cuestión respecto a lo que puede ser o no un objeto, un instrumento musical, que en efecto les decía que era, pues para mí por lo menos, es un objeto en el mundo cuyo fin, por lo menos para mí, que soy el que lo estoy usando, es hacerlo sonar, que produzca algún tipo de sonido. Ahora, lo que yo hago con ese sonido o lo que cada uno de nosotros haga con ese sonido, pues está en los límites de cada persona, los límites creativos que cada uno de nosotros tenga. Pero bueno, entonces miremos un poco un ejemplo. ¿Siento mi micrófono? Bien, entonces, en este punto, claro que el objeto era un borrador eléctrico. Claro que para lo que fue diseñado, pues era para borrar, claramente. De hecho, lo tengo en sí, es porque dibujo. Y pues eso, es su función, o por lo menos la función para la que fue pensado y creado. Eh, pero no fue la función que le di en este audio.
sí, o en este video. La función que tenía el borrador o que cumplió el borrador durante este momento era la de producir sonido, la de ser un objeto que producía sonido. Desde ese punto de vista era ser un instrumento. El sonido lo producía el motor rotativo del borrador por medio del campo electromagnético que genera para hacerlo girar. Y obviamente la bobina del micrófono, la guitarra eléctrica que está abajo, es la que capta precisamente todo ese campo magnético y el ruido que hace el motor al girar. Luego eso se va procesando en vivo, que es finalmente lo que hago. Todo esto es un procesamiento en vivo a partir de diferentes, digamos, instrumentos o procesos. Pero está ese hacer y esa interacción con el objeto y darle básicamente otro tipo de función o una función vinculada directamente hacia la producción de sonido. Ahora, no necesariamente tiene que ser solamente con un borrador o algo así por el estilo. De hecho, pues les quiero mostrar un par de ejemplos más y ya. Ah, perdón, se repitió esto. Ahora este. Bien, y un último ejemplo, y ya hago aquí una aclaración. Esto creo que es esto.
Bueno, voy a dejar ese ejemplo hasta ahí eh, para que sigamos avanzando. Pero bueno, una cosa que pasa con este tipo de situaciones es que, y por eso también quería como mostrar el video, es que si se escuchara el proceso completo, es decir, el sonido ya eh, transformado, probablemente mucha gente no suele imaginar cuál fue realmente la fuente, ¿sí? ¿Qué es lo que da origen a ese sonido? Muchas veces piensan que es algún proceso de síntesis o síntesis sustractiva o algún tipo de FM o cosas así por el estilo, pero en realidad es el objeto mismo, ¿sí? Claro que está procesado, evidentemente está procesado. Y el propósito también es procesarlo de alguna manera, pero también es rescatar como toda la riqueza que tienen los objetos y que tienen los sonidos. Por eso también hablaba o mencionaba esto de la manufactura, de lo que, como lo he hecho a mano, ¿sí? En todos estos procesos que les he mostrado hasta el momento, pues todo es una interacción directa con el objeto. Claro, no es como las canicas o las piquis, no sé cómo las llaman en diferentes lados, esas esferas de vidrio o de cristal. em, no es solo que suenen como tal, que si bien se quiere usar así de esa manera, no hay ningún problema, pero es eso como sirve como de estímulo y como sirve como materia prima para luego tener otros tipos de transformaciones, ¿sí? Pero es la interacción. En este caso, todas las interacciones que les he mostrado han sido en vivo, es decir, tal cual todo lo que han escuchado es que lo hice ahí y luego seguí procesando, bien sea porque dejé algún delay o capturé algún fragmento y lo dejé procesado, pero todo se hace o todo lo hice relativamente en vivo. Claramente también hay otras posibilidades de generar muestras y hacer otros tipos de procesos ya posteriores a partir de la máquina o de la computadora y bueno, eso también nos abre otros tipos de posibilidades que son bastante interesantes. ¿Verdad? Aquí traigo a colación a Rudolf Lothar porque tiene algo que es bien interesante con respecto a la ilusión que se genera con los dispositivos tecnológicos, que me parece muy interesante y que tiene que ver también con esto de la manufactura. Abro la cita. La máquina parlante ocupa una posición especial en la estética y en la música. Exige una doble capacidad de ilusión, una ilusión que opera en dos direcciones. Por un lado, nos pide que ignoremos y pasemos por alto sus características mecánicas. Como sabemos, todo disco viene acompañado de interferencias. Como conocedores, no se nos permite escuchar esas interferencias, del mismo modo que en el teatro estamos obligados a ignorar tanto la línea que delimita el escenario como el marco que rodea la escena. Tenemos que olvidar que lo que presenciamos son actores con disfraces y maquillaje y que en realidad no están experimentando lo que representan. Cierro la cita. En el caso del uso que le estoy dando acá a los objetos, ¿sí? Eh, es bien interesante porque precisamente lo que sí quiero es fijarme en esas otras cosas que supuestamente deberíamos ignorar. En el caso del borrador, pues puedo sentarme a borrar y ya, para eso es el borrador, para borrar trazos. Pero al escucharlo, obviamente por la inquietud sonora que tenemos, es difícil no pensar en las posibilidades que tiene eso, en la banda de ruido que genera, en cómo lo produce y qué se podría hacer tal vez con ese tipo de sonoridades. Entonces, en este caso sería como ir en contra de la ilusión que menciona Lothar, de ignorar eso, sino precisamente más bien el estar muy atento o atentos pues a a todos los sonidos, a todas las capacidades o las potencialidades sonoras que tienen todos los objetos a nuestro alrededor, como de una u otra manera tienen un potencial sonoro extremadamente rico. Hace unos días yo tengo una perrita, estaba guardando la pechera de ella en un cajón y el cierre, que es de algún tipo de pasta, rozó el cajón e hizo una frecuencia riquísima, riquísima que he tratado de volverla a replicar ya con los micrófonos y todo eso, pero es algo que no me hubiera imaginado, digamos, producir a veces de una manera, de otra manera, ¿sí? Entonces es aprovechar precisamente la riqueza de todo lo que está a nuestro alrededor, buscando un fin, que el fin en nuestro caso, en el caso de las personas que nos dedicamos al sonido, pues es precisamente interactuar con ese sonido,
crear con el sonido y, digamos, darle un diálogo o darle una vida a ese sonido, pues teniendo en cuenta nuestros propios intereses. Aquí traigo a colación a Laszlo Moholy-Nagy, fue un instructor en Bauhaus y bueno, un gran artista en general. Tiene una cita que creo que también es bien pertinente, tanto la cita anterior como la de Laszlo están directamente vinculadas al gramófono, pero creo que son muy pertinentes a todo lo que nos sucede a nuestro alrededor. Abro cita. El gramófono pasa de ser un instrumento de reproducción a uno productivo, generando fenómenos acústicos sin existencia acústica previa al inscribir las marcas necesarias en el disco. Cierro la cita. Esto me parece también muy diciente, cómo el gramófono pasa a ser no el reproductor, sino el productor del sonido. En el caso de los experimentos de Laszlo, es, tiene la idea, y bueno, y eso también sale en diferentes literaturas, en qué pasa si yo tomo un disco y le hago surcos. Hago los surcos, no sé, con una agulla o con algún tipo de objeto que produzca los surcos. Si hago estos surcos, que pueden ser figuras o lo que sea, y lo paso por una aguja de gramófono, ¿qué suena? ¿Hay algún tipo de sonido? ¿Eso es música o no es música? Y eso es interesante porque es de 1923, o sea, mucho más antiguo que la música concreta y que muchas de estas vertientes experimentales. De hecho, la cita anterior es del 24, pero bueno. Entonces, es bien interesante porque, digamos, en el caso de Moholy Nagy, está pensando en el objeto tecnológico, por lo menos para esa época que era el gramófono, como no solo un objeto que reproduce sonido, sino que lo produce, tal cual, de cierta manera, como les mencionaba, el borrador o las canicas o esa lata de galletas, como en esencia se vuelven productores de sonidos, como esa interacción con el objeto lo vuelve productor de sonido y genera todo un tipo de riqueza bien interesante. Ahora, toda esta búsqueda de los objetos y de los sonidos y de los procesamientos de los sonidos se vuelve también pertinente desde otro punto de vista, y es desde el punto de vista digamos, a lo que quiero conducir la segunda parte de esta charla, y es el punto de vista audiovisual o por lo menos gráfico. En este caso tenemos un ejemplo bien tradicional y muy conocido por la mayoría de las personas, que es un boceto de Xenakis, de Metástasis. Eh, en esencia, pues yo no sé si él lo dice en algún momento, él habla de las paraboloides hiperbólicas, por lo que está vinculado a la arquitectura, a esto del pabellón Phillips y bueno, cosas así por el estilo. Y bueno, una paraboloide hiperbólica en esencia es una papa, si lo quieren ver de alguna manera, parece una papita. Eh, pero en términos bidimensionales, estos son puras curvas de Bézier, es decir, lo que nos está mostrando son los vectores para producir una curva. Esto lo traduce a sonido, a glissandi. Entonces el fenómeno visual que le sirvió para componer o para pensar el sonido, lo está traduciendo inmediatamente, o el fenómeno visual lo está traduciendo directamente a sonido. Y Xenakis tiene en una entrevista que le hicieron, tiene una reflexión bien interesante sobre esta relación entre la imagen o el dibujo o lo que se produce visualmente y el sonido. Entonces lo traigo aquí, abro cita. El dibujo y la concepción de la imagen sonora van de la mano, no se pueden separar. Sería absurdo dejar de lado al dibujar lo que sonará en realidad. También tenemos que ser capaces de encontrar en el papel el equivalente visual de la idea musical. Cualquier cambio o modificación se puede llevar a cabo en el propio dibujo. Esta retroalimentación tiene que funcionar en todo momento. Cierro la cita. Deleuze, por otro lado, decía que cualquier diagrama es una posibilidad de hecho, y creo que eso en esencia es lo que nos está diciendo Xenakis acá. Y hacia allá también va esto que, como la segunda parte que les mencionaba respecto a la manufactura sonora. Tiene que ver también con la imaginación. Uno, está el potencial de los objetos sonoros, o sea, que producen sonido. ¿Qué potencial le puedo sacar? ¿Qué riqueza puedo obtener de ellos? ¿Cómo los puedo explotar de cierta manera? Pero luego, por lo menos en mi caso, y parece que también en el caso de Xenakis, hay un diálogo muy directo con el estímulo visual.
El estímulo visual que yo, como yo lo utilizo, es un poco diferente a lo que hace Xenakis en este caso, porque pues en gran medida sigue siendo un plano cartesiano. Pero sí que va de la mano de esto de que tiene que haber algún tipo de diálogo y tiene que haber una influencia entre lo que se dibuja y lo que uno tal vez se imagina que suena. O a veces, también lo menciono, pasa al contrario. Uno escucha cosas e imagina cosas. Entonces, creo que en realidad es algo que es mutuamente influyente. Probablemente, no sé, no lo menciona en ninguna entrevista, pero claramente Xenakis conocía a los Glissandi y de pronto al pensar en las curvas de Bézier, que es un plano bidimensional de las paraboloides hiperbólicas, dijo, oiga, esto podría ser Glissandi, que esto tal vez sonaría así, y tal vez eso le pareció interesante. Pero bueno, ya vamos, ya les muestro más adelante un par de ejemplos a lo que me refiero con lo audiovisual. Sin embargo, aquí vuelvo a traer a Simondon, que ya se dan dando cuenta que soy bastante aficionado a este pensador, nos habla precisamente en este libro Imaginación e Invención sobre cosas similares. Entonces, escuchemos a Simondon directamente, abro cita. Toda imagen es capaz de incorporarse a un proceso de recurrencia materializante o idealizante, depositada en la moda, el arte, los monumentos, los objetos técnicos. La imagen se convierte en fuente de percepciones complejas que despiertan movimiento, representación cognitiva, afecciones y emociones. Casi todos los objetos producidos por el hombre son en cierta medida objetos imágenes. Son portadores de significaciones, latentes, no solo cognitivas, sino también conativas y afectivo-emotivas. Los objetos imágenes son casi organismos, o al menos gérmenes capaces de revivir y desarrollarse en el sujeto, perdón. Incluso más allá del sujeto, a través de los intercambios y la actividad de los grupos, se multiplican, se propagan y se producen en un estado noeténico, hasta que encuentran la ocasión de ser reasumidos y desplegados, hasta la fase imaginal en la que resultan reincorporados en una nueva invención. Cierro cita. Eso también me lleva a esta idea de Aristóteles, donde dice que el alma jamás piensa sin imágenes, ¿no? Entonces, cómo esta imagen a la vez se vuelve un objeto que tiene algún fin, pero termina también produciendo funciones superabundantes, que era lo que mencionaba. Pero al mismo tiempo, cómo ese objeto o esas funciones superabundantes pueden generar otras imaginaciones, es decir, otras imágenes que pueden cumplir diversos tipos de propósitos. Eso me parece eh, pues grandioso en mi caso. Para llevarlo de esta otra manera, les quiero mostrar esta muestra. Esto es una muestra sonora muy corta y vamos a escucharla. Esa es la muestra, ¿sí? Nada más y nada menos. Pero como esa muestra, en esencia, tiene diversas maneras de ser interpretada. Esas cuatro imágenes que están viendo en pantalla son la traducción de ese sonido a una representación visual, un espectrograma, un oscilograma, una imagen, digamos, en bits y una representación del sonido hexadecimal. ¿M? Pero bueno, y de hecho ese sonido que escuchamos en realidad es la representación de otro, porque es la señal acústica digitalizada, que es la que estamos escuchando, y esto es una representación de esa digitalización visual. Pero cómo trabajar con cada una de estas representaciones afecta la manera en la que procesamos o interactuamos con el sonido. Es que son bien diferentes, aunque las cuatro son totalmente gráficas. ¿M? Pero cada decisión que tomamos con alguno de esos medios va a modificar la forma en la que se transforma el sonido y en la que vamos a utilizar el sonido y vamos a interactuar precisamente con ese sonido en esencia. Bueno, me voy a adelantar un poco más y sigamos adelante. Bueno, voy a dejar un fragmento muy corto, pues, precisamente sobre esta relación de la imagen y lo sonoro. Esto es un cómic sonoro que hice hace algunos años, que se llama Yohatsu. Traducido al español, quiere decir como persona evaporada.
Bueno, dejo hasta acá este ejemplo. A lo que voy también, este es el soporte, pero digamos que lo primero que hice en esta obra fue hacer el cómic, tal cual, hacer los dibujos y todo esto. Pero al mismo tiempo que hacía los dibujos, la idea es que un grupo del que ahorita voy a hablar, del que hago parte, hiciera una puesta en escena con relación a esto. Entonces, aquí lo que les estoy dando sonoramente, o nos estoy dando porque yo también toco ahí, es como el fondo. Pero también al mismo tiempo cuando hacía la imagen pensaba en cómo la imagen podría estimular la producción de sonidos por parte de los músicos en escena. ¿M? Entonces creo que va, digamos, de la mano de esta relación que no se debe perder de vista ese vínculo que hay entre el dibujo y el sonido o la imagen y el sonido que mencionaba Xenakis previamente. Bueno, otra vez traigo a este, sí, a este filósofo y ya con esto prometo no volverlo a traer más. Abro aquí la cita. Entonces dice Simón Duan, abro cita. Se debe señalar, por cierto, que la tecnología exige un medio de expresión diferente de la expresión oral, que utiliza conceptos ya conocidos y que puede transmitir emociones, pero que difícilmente pueda expresar esquemas de movimiento o estructuras materiales precisas. El simbolismo adecuado a la operación técnica es el símbolo visual, con su rico juego de formas y de proporciones. La civilización de las palabras deja lugar a la civilización de la imagen. Cierro cita. Y les muestro brevemente otro ejemplo. Esto es una obra mía, Scratch Disc, para contrabajo y soporte audiovisual, es decir, un video. En el caso de lo que pueden observar en la partitura es claramente el contrabajo arriba, una guía de la pista solo en términos sonoros, aunque el contrabajista va viendo el video. Y en este caso, esta obra la escribí muy directamente para un contrabajista que se llama Santiago Botero, que es bastante hábil y conocido en el mundo de la improvisación. Entonces, ciertas indicaciones que le doy es cómo esos gráficos pueden ser representados en esa parte de ese objeto que es el contrabajo, ¿sí? Cómo traducir esos gráficos en el tiempo indicado a las acciones que va a realizar sobre el objeto en ese momento. Rápidamente pueden darse cuenta que sí hay otras cosas muy determinadas, armónicos y bueno, cierto tipo de indicaciones porque van de la mano con lo que está sucediendo con el video. Entonces ahora les muestro un fragmento del video de la obra acá.
Bien, entonces precisamente esta obra lo que incita es esa interacción con el objeto, tratando de hacer una traducción con lo gráfico. ¿Es una partitura gráfica? Sí, pues qué partitura no es gráfica, pero lo que se busca es una interacción muy, muy específica con el objeto, que es más o menos lo que les mencionaba antes con el borrador, ¿sí? Pero en este caso con algo que sí, naturalmente, consideramos un instrumento musical. Otra cosa en la que cambia mi forma también de considerar lo gráfico hasta cierto punto esto es un boceto de una obra para fagot y soporte. En este caso no es un video, sino solo el medio sonoro. Entonces hay unas cosas que lo que trato de pensar es como si fuera un storyboard. Entonces ahí me imaginé al intérprete del fagot, pero cuál sería su relación con el sonido y cómo se movería el sonido en el espacio, en la sala donde va a tocar. Definí, pues no solo lo definí, sino que también hablando con el fagotista que me encargó la obra, más o menos cuál podría ser la proyección. Es una proyección que va a ser en estéreo. Más o menos también tenía claro cómo iba a ser la sala, donde iban a hacer el estreno. Entonces, teniendo en cuenta todo este tipo de cosas, lo que me imaginé en los gráficos era cómo de cierta manera, porque claramente pues eso no se va a ver así, pero cómo de cierta manera el intérprete estaba interactuando con el sonido en el espacio. Entonces, en este caso, este storyboard para lo que me ayudó en gran medida fue para pensar la interacción del intérprete con el sonido. También hay otra cosa interesante que tiene que ver con la representación gráfica, con la partitura. Les voy a mostrar esto un fragmento y ya vuelvo a hablar. Listo, entonces en este caso por un lado estaba el storyboard que vuelve y era como la relación del sonido del intérprete con el sonido en sí, tanto el sonido que producía como el sonido con el que, con el que interactuaba del soporte. Pero también luego me puse a pensar que sería bueno, teniendo en cuenta que no tenía un video como en el caso de la obra anterior, que la partitura también le contara ciertas cosas y le ayudara a tener claro qué era lo que estaba sonando y en dónde tenía que entrar. Claro, para eso está el pulso y todo este tipo de cosas, pero pensé o se me ocurrió que esto podía dar una idea y asimismo podía dar una indicación sobre respecto a la manera en la que debería interpretar lo que debía hacer. Para eso, bueno, ahí también le hice una entrevista que esta es acá, se me corrió la diapositiva. Entonces, si en algún momento la quieren curiosear, con ese QR pueden entrar a una entrevista que hice y bueno, es una reflexión precisamente, el artículo se llama así, imagen sonido, de la imagen sonora al sonido visivo. Ahí entrevisto al intérprete de esta obra que les acabo de mostrar y a otro guitarrista, Johan León, que también se dedica a tocar obras gráficas. Entonces, cómo es la interacción de los intérpretes con este tipo de partituras. Eso me lleva a otra cosa que es esto, que es Notch, el ensamble Notch, conformado por Johan León, que está a la izquierda en la guitarra, a la derecha está Diego Serrano en los sintetizadores y allá al fondo de pronto me ven a mí. Eh, entonces, también tenemos un proyecto donde se interpretan obras audiovisuales y hacemos la música en vivo que tiene que ver con esto que he hablado durante esta sesión. Que también me parece súper interesante, uno por la relación con la imagen, esta idea que dice Michelle Chion del valor agregado,
Y dos, por otra idea de Landy, que es el concepto de escucha informada, de cómo precisamente estas, o hablar de la obra, o el dar algunos ejemplos gráficos, pueden ayudar a entender aún mejor lo que está pasando auditivamente. Y esto con este ensamble ha sido fantástico porque eh, creo que la experiencia con mucho público o con gran variedad de público habría sido muy diferente sin precisamente la imagen, ¿no? Eso no quiere decir que toda la música deba tener imagen ni nada por el estilo, pero sí que se dan unas relaciones que son muy, muy interesantes. Esto es un fragmento de cómo fue un concierto que hicimos hace unas semanas en otra ciudad de Colombia que se llama Cali. Pero bueno, les dejo el ejemplo muy corto y ya seguimos adelante. Listo. Bien, perdón que se repite. De todos modos, esta idea de la imagen, de lo que uno puede imaginar, se da de diferentes medios, hasta en medios acusmáticos. Esto es una obra que hice recientemente que se llama Óxido y que se vincula también a esta idea del cine para los oídos. De todos modos, también cómo el sonido dispara imágenes en las personas. Es decir, que también puede ser otra forma de componer, como todas esas relaciones, de cierta manera, que genera el sonido en las personas. No todo tiene que ser audiovisual. En este caso, un ejemplo aún más corto, solo de la introducción. Bien, listo. Entonces ya para ir finalizando, quiero cerrar con esta idea de Jean-Luc Nancy, que dice, abro cita, tocar música es hacerla sonar y su sentido está en su resonancia. Composición, es que creo que se me está cortando la parte de la cita, pero dice, composición está sometida o destinada a ella. Bueno, se me corta por parte de la información que sale en Zoom, pero bueno, la pueden ver en pantalla. Creo que tiene mucho que ver también con todo esto que he dicho a continuación durante esta charla. Y bueno, a esto es un resumen, en esencia, de a lo que me refiero con la manufactura sonora, por si de pronto lo quieren leer con más calma o descargar, pueden escanear el QR y ahí lo encuentran, como una definición general de esto, de a lo que me refiero en torno a la manufactura sonora. Y acá, pues si en algún momento quieren contactarme a mí, bien sea por Instagram o al correo, o a Notch, que es el grupo del que hago parte. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Creo que me pasé unos minutos de más, pero bueno, gracias Otto por la invitación y gracias a la universidad por el espacio también.